para todos ustedes. Quiero leer ese pasaje esta noche para todos ustedes. Voy a leerlo despacio, fuerte y claramente. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos un instante conmigo? Padre bueno, quiero darte muchas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche. Señor, gracias por darnos la oportunidad y también el privilegio de escuchar tu voz a través de la Escritura. Te ruego, Espíritu Santo, que uses mi vida como un instrumento de bendición para toda tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos comprender la palabra que traes esta noche para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado Dios proveerá. Amén. Mira el que está a su lado, dígale: Dios ya proveyó y seguirá proveyendo. Dígale: amén. Ese es el mensaje de esta noche. Se llama Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Cuántos creen que Dios proveerá? Siempre provee. Hace días estaba estudiando este pasaje. Esta semana lo seguí estudiando. Y creo que el Señor viene hablando semanas atrás con este mensaje de Abraham y de Isaac. De hecho, por estos días atrás he estudiado la vida de Abraham y en otros momentos he compartido sobre Abraham. Y esto es lo que creo que Dios me dio para traer a la iglesia. Este mensaje se llama entonces Dios proveerá. Y permítanme, comienzo contándoles algo. En el primer año de mis estudios teológicos en la ciudad de Medellín, fui enviado a plantar una iglesia en el municipio de San Carlos. Así que yo estudiaba de lunes a viernes teología, y el mismo viernes por la noche viajaba en bus a San Carlos para evangelizar, para discipular nuevas personas y plantar la iglesia, y me regresaba el lunes en la madrugada. Estuve durante largo tiempo viajando cada semana en bus, lo cual era un ritmo de viaje desgastante físicamente
y desgastante económicamente. Y para ese entonces yo pensé, necesito conseguirme una motocicleta. El único problema es que no tenía plata. Y ese suele ser un problema muy común en todo, ¿cierto? Y cuando alguien me preguntó, Wilder, ¿y usted cómo va a conseguir esa moto si no tiene plata? Yo le respondí, Dios proveerá. Y a continuación comencé a orarle al Señor todo el tiempo insistentemente que me regalara una moto. Todos los días le pedía al Señor que me diera una moto. Y no les miento, incluso cuando oraba por los alimentos, al final le decía, Señor, y acuérdate de la moto. El punto es que a San Rafael por aquella ocasión llegó una pareja de esposos jóvenes y se hicieron amigos míos, o más bien yo me hice amigo de ellos. Como que caí en gracia con ellos. Y ellos me invitaban a su casa a orar, a tener devocionales con ellos. Y un día me citaron a su casa, me sentaron en el comedor. Y él comenzó a decirme, Wilder, cuando nosotros estábamos en la iglesia de Medellín, le hicimos una promesa a Dios, que sembraríamos una bendición en un líder, que él nos mostrara. Y en Medellín conocimos líderes tremendamente consagrados al Señor. Pero mi esposa y yo sentíamos que esa bendición no era para ese líder. Sin embargo, cuando llegamos a este pueblo y lo conocimos a usted, sentimos mi esposa y yo de parte de Dios que la bendición que debíamos sembrar era para usted. Y acto seguido sacó una bolsa, y cuando sacó la bolsa me dijo, tome este casco, tome este chaleco y tome las llaves. La moto está abajo parqueada. Y mi amado, yo me quedé así. Yo no supe responder palabra. De hecho, comencé a llorar. Y cuando ellos me preguntaron, ¿por qué estás llorando? Yo les dije, no lo entenderían. No, yo les dije, estoy llorando porque llevo días orándole al Señor por una moto para trabajar en su obra y seguir estudiando teología. Y esta es la respuesta de Dios a mis oraciones. Porque, mis amados, Dios siempre provee. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren que está su legal, Dios siempre provee. Es que Dios es proveedor. Definitivamente lo es. Ahora, en el pasaje que leímos, mis amados, la Biblia nos habla de Abraham y de su hijo Isaac, quienes subieron a un monte llamado Moriah, el monte de Moriah. Y subieron porque Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo en holocausto. Y cuando allá subieron al monte, pues el niño Isaac o el joven Isaac le pregunta en el camino a Abraham, Padre, aquí llevo la leña y tú llevas el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, tranquilo hijo, Dios se proveerá de cordero. Llegan al punto más alto del monte y allí edifica un altar a Abraham y pone sobre él la leña, y enseguida amarra a su muchacho Isaac, lo pone sobre la leña y tomando el cuchillo va a degollar al muchacho. Abraham estaba decidido. Pero en ese instante el ángel del Señor llama a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que tienes temor de Dios. Y enseguida Abraham mira a sus espaldas y se encuentra con un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Así que de inmediato desamarra a su muchacho, toma el carnero, lo sacrifica y lo ofrece en holocausto. En ese momento Abraham le pone un nuevo nombre a ese monte. Ahora el monte no se va a llamar el monte Moriah,
sino que se va a llamar Jehová Jireh. En otras palabras, el Señor proveerá. Y por eso desde ese entonces de Abraham hasta los tiempos de Moisés, todos los israelitas tenían como dicho popular entre ellos: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Ahora, de ahí sale el origen de la palabra Jehová Jireh. A ver, Dios proveerá es una expresión que tiene su origen en Abraham. Este es el inicio, es el origen de la expresión Jehová Jireh. En otras palabras, Dios proveerá. ¿Están conmigo, sí o no? Sin embargo, detrás de la expresión Dios proveerá, que es una expresión que la mayoría de creyentes en cualquier iglesia utilizamos frecuentemente, cuando tenemos una necesidad económica, cuando emprendemos un negocio, cuando hace falta algo en casa, casi todos los creyentes usamos con mucha frecuencia la expresión Dios proveerá. Pero resulta que Dios proveerá, mis amados, tiene un trasfondo histórico verdaderamente importante. Y yo quisiera que en estos minutos usted conociera el trasfondo histórico, bíblico, teológico del Dios proveerá. Y ese trasfondo histórico del Dios proveerá, mis amados, contiene algo muy importante. ¿Qué contiene el trasfondo de el Dios proveerá? El trasfondo que contiene es, en primer lugar, un monte. Digan conmigo, un monte. El monte Moriah. En segundo lugar, contiene un sacrificio. El sacrificio de Isaac. Cuando se juntó el monte con el sacrificio, entonces Dios proveyó. Te lo voy a explicar de esta manera. Detrás del Dios proveerá que pronunció Abraham, Abraham primero tuvo que subir a un monte. Y después de que subió al monte, tuvo que ofrecer a su hijo en sacrificio. Y pastor, ¿eso qué significa? Pues eso tiene muchos significados. Por ejemplo, mírame acá. El monte, ¿el qué? El monte en el Pentateuco. ¿Cómo? Pare un momentico, pastor. ¿En el qué? En el Pentateuco, un trabalenguas. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros se conocen como el Pentateuco, o también se les llama la Torá. Ahora sí, ubíquense de nuevo. El monte en el Pentateuco, el monte en los Salmos y el monte en los Evangelios tiene relación con entrar en la presencia de Dios, con meterse en la presencia de Dios, con subir a conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, así que lo primero que tiene que hacer Abraham para el Dios proveerá es subir a un monte a encontrarse con Dios. Subir al monte a entrar en la gloria del Señor, en la presencia de Dios. Pero ahí no queda todo, porque después de que sube al monte hay algo que hacer. ¿Qué? Sacrificar lo que tanto ama. Porque Dios le dijo: sacrifícame tu hijo, el que amas. Cuando subes al monte hay que sacrificar eso que tanto amas y que posiblemente le pueda robar el primer lugar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escucha esto. Cuando Abraham sube el monte y sacrifica a su hijo, en ese momento aparece la provisión. Y escúchame, la provisión sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esto no es cualquier provisión, es una provisión sobrenatural. A ver, Abraham va a degollar a su muchacho, pero de pronto aparece un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino la escena. Abraham mirando anonadado y le dice al niño: mi hijo, eso no estaba ahí cuando llegamos. ¿Y de dónde apareció?
tiene que ser Dios. Dios lo puso ahí. Dios lo hizo aparecer ahí de la nada, con su poder. ¿Y eso qué significa? Mira, mira, mira. Que si tú en verdad quieres ver la provisión sobrenatural de Dios, tú tienes que estar dispuesto a subir al monte y sacrificar lo que tanto amas. En otras palabras, tú tienes que estar dispuesto a meterte en la presencia de Dios y cortar con todo aquello que puede robarle el primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, mis amados. ¿Alguien quiere provisión? Ok, hay que subir al monte y sacrificar a Isaac. Hay que entrar en la presencia de Dios y matar aquello que tanto amamos, para que lo único que amamos sobre todas las cosas sea el Señor. Amén. Ese es el trasfondo del Dios proveerá. Pastor, pero yo conozco gente que no cree en Dios, que no le importan las iglesias, pero aún así se atreven a decir en sus vidas diarias: Dios proveerá. Pastor, y Dios se manifiesta. Entonces, ¿ahí qué pasó? No necesito subir a un monte ni sacrificar a su hijo. ¿Eso qué es? Mira que está su legal. ¿Eso qué es? Yo conozco gente afuera que cada rato dice: Dios proveerá. Hermano, y Dios les provee. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mire, no es eso que es, más bien, ¿eso cómo se llama? Eso se llama teológicamente la gracia común. ¿Cómo? Ay, papá, ¿qué es eso, pastor? Eso es teología. La mayoría de teólogos, iba a decir teólogos, la mayoría de teólogos hablan de la doctrina de la gracia común. Pastor, ¿y qué es la gracia común? A ver, la gracia común es que Dios sustenta el mundo entero con los buenos y los malos. La gracia común es que Dios sostiene a los buenos todos los días, pero incluso a esos malos también en su misericordia los sostiene. Eso es gracia común. La gracia común es que Dios hace salir el sol sobre los justos, pero el mismo sol lo hace salir sobre los injustos. Así que el borracho del barrio, que se bebe toda la quincena en la cantina y no le queda ni un peso para comprar alimentos para su casa, y su esposa y sus dos hijos lloran aguantando hambre porque su papá irresponsable por borracho se gastó todo. Pero el papá al otro día con remordimiento mira a su esposa y a sus dos niñitos y les dice: hijos, no se preocupen, Dios proveerá. Y cuando el borracho dice Dios proveerá, la vecina de pura lástima compra una librita de arroz y un par de panelas y se los lleva a esa madre, a esos dos hijos que aguantan hambre, e incluso para que coma el borracho. Y cuando comen ese arrocito con panela, el borracho dice: si ve, mija, Dios proveerá. ¿Eso es qué? Eso es gracia común. Mira, Dios usó la lástima de esa vecina para no desamparar a esos niños. Dios usó la lástima de esa vecina para no desamparar a esa mujer. E incluso usó la lástima de esa vecina para no desamparar a ese borracho. Pero escúchame esto: esa no es la provisión que Dios quiere darte a ti. La provisión que Dios quiere darte a ti es algo más abundante, más grande, más bueno, más... ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa no es la provisión que Dios quiere para ti. Eso son miserias. La provisión que Dios quiere es algo más bueno, más grande, más abundante. Pero esa provisión se recibe cuando subes al monte y sacrificas a Isaac. Amén. Dicho de otra manera, esa provisión tú la recibes cuando sigues al Señor a la manera del Señor, no a tu manera. Porque seguir a Dios a tu manera es fácil, pero seguir a Dios a la manera de Dios es otro cuento, mi hermano. Y tú tienes que seguir a Dios a la manera de Dios, no a la tuya. Alguien que diga amén a esto. Es así. Es así. Hay una vieja historia sobre el gran artista Miguel Ángel. Y el relato cuenta que Miguel Ángel en alguna ocasión
se animó a hacer una escultura de Jesucristo. Y cuando terminó la escultura, quiso invitar a todos sus amigos para que vinieran a calificar la obra de arte y a darle sus opiniones. Todos los amigos se reunieron, admiraron el arte y el talento tan grande de Miguel Ángel. Pero solo uno de los amigos le dijo: me parece impresionante esta escultura, solo hay un detalle que me inquieta. Miguel Ángel pregunta: ¿cuál es el detalle que te inquieta? Y el hombre responde: me inquieta que la escultura de Jesucristo que has hecho tiene la cabeza muy inclinada hacia abajo y casi no se le puede ver el rostro. Entonces Miguel Ángel, sonriendo, dice: lo que pasa es que toda persona que quiera ver el rostro de Jesucristo tiene que inclinarse hasta el suelo. Y mi amado, yo quiero decirte: todo el que quiere ver la gloria del Señor, todo el que quiere ver el rostro de Dios, todo el que quiere ver el favor del Señor, tiene que inclinarse hasta el suelo, tiene que postrarse, tiene que entregarse, tiene que consagrarse. ¿Cuántos dicen amén a esto? En otras palabras, tienes que seguir al Señor a la manera de Dios y no a tu manera. Tienes que rendirte ante Él. Mira, si tú quieres conocer un ejemplo en la Biblia, una ilustración en la Escritura de lo que es darle el primer lugar a Dios, mis amados, esa historia, ese relato es el de Abraham e Isaac. La historia de Abraham e Isaac es una clara demostración de lo que es darle el primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es eso. Ahora, ¿quieres la provisión sobrenatural del Señor? Alguien que diga amén. ¿Quieres ver la mano del Señor proveyendo incluso de maneras inexplicables? Entonces sube al monte y sacrifica a Isaac. Entra en la presencia de Dios y renuncia a lo que tanto amas, que no es el Señor. Y ahí verás la mano del Señor obrando de formas inexplicables. Alguien que crea en esta palabra. Amén. Ahora, el relato o la historia de Abraham e Isaac es un relato que hace eco con la historia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, mis amados, en la historia de Abraham y de Isaac, Isaac tiene que morir por orden del Señor. Pero cuando Abraham está a punto de degollar a Isaac, Dios provee un carnero. Y entonces Abraham quita a Isaac del altar del sacrificio y pone el carnero, el cordero, lo pone ahí. En otras palabras, el cordero murió en lugar de Isaac, porque Dios proveyó ese cordero para que Abraham no matara a su hijo. Y lo mismo ocurre con Jesucristo. Jesucristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el cordero que Dios proveyó para toda la humanidad, para que los seres humanos no tengamos que morir por nuestros pecados, no tengamos que condenarnos, sino que el castigo lo reciba el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Cristo es el cordero que Dios proveyó para toda la humanidad. Y tú y yo estamos representados en Isaac. A nosotros nos bajaron del altar del sacrificio. Nosotros somos los que íbamos a morir. Pero Dios proveyó un cordero y nos quitó de ese lugar y puso al cordero y mató al cordero. Amén. Esa es la más grande provisión que Dios ha hecho por la humanidad. ¿Cuál, pastor? Enviar a su cordero, enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en lugar tuyo. Amén. A ver, te lo voy a explicar de otra manera. Mírame acá, no me ignores. Mírame. Un día, ¿cuándo? 2 días, 3 días. Un día, Dios va a juzgar a todos los seres humanos en un juicio.
Y la regla que Dios va a usar no es la iglesia a la que tú asistes. La regla que Dios va a usar no es la religión que tú practicas. Dios no te va a decir, ¿eres católico? ¿Eres huelellano? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de huelellano? Dice el Señor allá. Esa no es la regla que Dios va a usar para juzgarte a ti. Mis amados, la regla que Dios va a usar para juzgar si tú eres culpable o eres inocente es los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Los qué? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley del Señor. De manera que si tú cumples los 10 mandamientos, tú eres inocente. Pero si tú incumples alguno de los mandamientos, tú eres culpable. Y si tú eres culpable, tú no puedes entrar en el reino de Dios, sino que tú mereces ser condenado al infierno, al lago de fuego, dice Apocalipsis. Digan conmigo, ay, ay, ay. Ahora, el detalle es que nadie, digan conmigo, nadie. Miren que está solo, dígale, nadie. Escuchen, nadie es capaz de cumplir los mandamientos del Señor. Ninguno de nosotros somos capaces de cumplir los mandamientos del Señor, porque aunque nos esforcemos por cumplirlos, es solo cuestión de tiempo para que fallemos en alguno. Y Santiago, un escritor del Nuevo Testamento, se atrevió a decir que si usted cumple los mandamientos, pero falla en uno solo, se hace transgresor de toda la ley. Así que el panorama es terrible. En otras palabras, te estoy diciendo esta noche, tú eres culpable. Te invité hoy al servicio para decirte, María, tú eres terrible. Tú eres culpable. Tú has quebrantado los mandamientos de Dios y aunque te esfuerces, no lograrás cumplirlo nunca. Y como eres culpable, lo que mereces es el infierno. Ahora, la buena noticia, porque hay buenas noticias, es que para eso Dios proveyó un cordero. Para eso Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Alguien que le dé un aplauso al Señor, amén. Dios envió a Jesús. Y menos mal que vino Cristo. Oiga, menos mal que vino Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es capaz de cumplir todos los mandamientos de Dios. Porque Él es santo, es perfecto. Así que escúchame, si tú sigues a Jesús, caminas con Jesús, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón al Señor y le entregas tu vida a Jesús, Jesús cumple los mandamientos por ti y paga por los mandamientos que ya violaste. Tremendo. ¿Cuántos se alegran con esta noticia? Ese es el evangelio. El evangelio es que Cristo toma tu lugar y lo único que te pide es que lo sigas a Él, pero que lo sigas a la manera de Él, no a la tuya, porque a la tuya no sirve, tú te acomodas. Síguelo a la manera de Él y Él cumple los mandamientos por ti y paga por todos los pecados que has cometido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tremendo. Así que cumple Dios los mandamientos que quebrantas y paga con su sangre por tus pecados. El apóstol Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, solo Cristo salva porque Él vino a morir por ti. Nadie más te salva. Ni la Virgen, ni el Divino Niño, ni el Arcángel San Rafael, ni San Gregorio, ni San Judas. Nadie más te salva. Solamente Cristo te puede salvar a ti. Y Cristo es el cordero que Dios proveyó. Dios proveyó el precio a través de su Hijo para que tú no fueras condenado,
Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. En el año 2007, en los Estados Unidos, arrestaron a un joven que se llamaba Duncan Robinson. El arresto se dio porque estaba conduciendo automóvil bajo los efectos del alcohol y porque causó daños en propiedad pública y privada. Así que después del arresto lo llevaron al tribunal a un juicio para recibir condena. Y en ese tribunal la condena que recibió fue una multa económica de más de 6 ceros en dólares, que tenía que pagar en las próximas 48 horas, o de lo contrario tendría que pagar alrededor de 6 años en prisión. Cuando el joven escucha esta condena, lo único que hace es llorar, y mirando al juez le suplica perdón, le suplica que lo deje ir y que él aprende del error y no lo volverá a hacer, pero que por favor no le pongan esa multa que no sabría cuándo podría pagar, y menos que lo metan a la cárcel. Ahora, lo curioso del caso es que el juez era el padre de este muchacho. Y de repente, de una manera impresionante, el juez se levanta del tribunal, se quita su investidura que lo pone como juez, baja del tribunal con una maleta que había llevado, la abre llena de dinero y le paga a todo el tribunal la deuda de su muchacho para que él quede libre. El muchacho lo que hace es tirarse a los pies de su padre llorando y agradeciéndole a su papá por haber tenido ese acto de amor con él. Y fue un caso de justicia real que ilustra perfectamente lo que Dios hizo por ti. Tú mereces un juicio, eres culpable. Todo lo malo que has cometido merece ser castigado. Pero Dios es tan bueno que Él ha provisto el precio que hay que pagar para que tú no seas condenado. Así que, mi amado, al escuchar esto, lo único que tú deberías hacer es correr a los pies de Jesucristo y entregarle tu vida a Él por completo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Es así. Ahora, Abraham sacrificó a Isaac en el monte Moriah. Y es curioso que Abraham, después de ver la mano de Dios proveyendo un cordero, le da un nuevo nombre a ese monte. Abraham le pone como nombre al monte Jehová Jireh, o Dios proveerá. Y para mí lo curioso es que Abraham no nombró el monte de acuerdo con lo que él estaba viviendo, con lo que él estaba pasando. A ver, Abraham pudo haber nombrado: este monte se va a llamar el monte de la prueba, porque tuve una prueba inmensa, nadie me entiende en mi lucha tan grande que tuve, así que este monte de ahora en adelante se va a llamar monte de la prueba. No, Abraham no lo llamó así. Abraham tampoco lo llamó el monte de la agonía. Nadie sabe la agonía que sentí desde que salí de mi casa con mi muchacho para sacrificarlo. Así que este monte de ahora en adelante se va a llamar monte de la agonía. No, Abraham no se puso a pensar en su situación. Abraham más bien se concentró en lo que Dios hizo, en la respuesta de Dios. Y en lugar de ponerle el monte de la prueba, el monte de la agonía, más bien le puso el monte de la provisión de Dios. Y pastor, ¿eso qué significa? Pues mira, lo que quiero decirte es: esta noche quiero pedirte que quites tu mirada de tu lucha, que quites la mirada de tu problema y de tu necesidad, y más bien te concentres en Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios puede hacer, en la provisión que Dios puede traer. ¿Cuántos dicen amén a esto?
A ver, te lo digo de esta manera: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas y tus necesidades. Más bien dile a tu problema y a tu necesidad cuán grande es tu Dios. Alguien que diga amén a esto. Esto es lo que hizo Abraham. Y eso es lo que te invito a hacer. En lugar de ver tu problema, tu prueba, tu lucha, tu dificultad, tu crisis, mira el milagro de Dios, la mano de Dios, la provisión de Dios, el favor de Dios, y concéntrate en eso. Amén. Voy a terminar aquí con esto. Voy a terminar con esto. Hubo una mujer de Corea del Sur que se llamaba Yuna Suk. Suena raro para nosotros. Nadie le pondría ese nombre a una niña, pero así se llamaba la mujer. Yuna Suk, mejor conocida en el mundo de habla hispana como la hermana Betty. Así se identificó ella, entre otros hermanos en la fe. La hermana Betty. Y la hermana Betty fue una mujer coreana consagrada al Señor. Predicaba por todas partes, fiel a Jesucristo. Pero en una ocasión le cayó una enfermedad que la tiró a la cama. Y ahí en la cama, enferma, tenía dolores intensos. Tenía descompensaciones físicas muy fuertes. Y todo el tiempo ella soportaba dolencias físicas ahí en su cama. Y la historia cuenta que un día el pastor de la iglesia donde se congregaba la visitó y oró con ella y conversó con ella y leyeron la escritura juntos. Pero en un momento de la visitación el pastor le preguntó: hermana Betty, ¿cómo se siente usted? Y Betty respondió: pastor, yo me siento muy feliz, porque cada mañana que me despierto, escucho al Señor que me dice: Betty, tose. Y yo empiezo a toser. Y luego escucho al Señor que me dice: Betty, date la vuelta. Y yo me doy la vuelta. Y eso me hace muy feliz, complacer a mi Señor. Mis amados, ahí está una mujer que entendió que lo más importante en la vida no es el bienestar, que lo más importante en la vida no es la comodidad, que lo más importante en la vida es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero decirte esta noche, mira, lo más importante, la provisión más grande que puedes tener de Dios es a Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, no necesitas nada más. Si caminas con Jesucristo, lo tienes todo. Si le entregas tu vida a Jesucristo, entonces tu vida está en el lugar más seguro de todos. Así que mira, si el Señor te da casa, te da carro, te lleva de viaje, te responde a muchas oraciones, bingo, gloria al Señor. Pero si por alguna razón no quisiera hacerlo, no hay problema. El Señor ya te entregó la mayor provisión en la historia humana, su Hijo Jesús, para darte la vida eterna a ti, y ya está. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si te pones de pie y le das un aplauso al Señor? Ponte de pie esta noche, dale un aplauso al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás.